Público presente, el día de hoy les hablaremos sobre la discriminación. Según William Hasley, el prejuicio es hijo de la ignorancia. Y a pesar de que todos somos ignorantes en algo, podemos cambiarlo y mejorar esto. Podemos disminuir nuestro nivel de ignorancia. Podemos mejorar nuestra vida para una sociedad mejor, para ti, para mí, para nosotros. La discriminación siempre está en nuestro día cotidiano, día a día, hora tras hora. Nosotros, a pesar de que no seamos víctimas o a pesar de que nosotros no seamos los que agredemos, podemos ser partícipes de un acto de discriminación. ¿Por qué? Porque no hacemos nada para cambiarlo, no intervenimos en la situación, simplemente por pensar que esa situación es ajena a nosotros. Lo hemos normalizado tanto que pasa por ahí una persona y le lanza una oración discriminativa a otra persona y simplemente lo miramos y pasamos de frente, nos hacemos de la vista larga y a veces no nos damos cuenta. Es por eso que nuestra sociedad lo ha normalizado tanto. Lo que para mí podría ser una simple broma, para otra persona podría ser algo molestoso e incluso la otra persona se podría avergonzar. No permitamos que esto le suceda a más personas. Si ya te pasó a ti o ya me pasó a mí, y si ya le pasó a alguien más, podemos mejorar nuestras formas de actuar, podemos cambiar esto, lo repito, para una sociedad mejor. En la televisión australiana, en un programa matutino de noticias, los compañeros de trabajo, Carl y Lisa, que eran los periodistas, los presentadores de este programa, un día a la señorita Lisa se le criticó únicamente por utilizar por segunda vez un vestido. Ante esto, su compañero de trabajo, Carl, lo que hizo fue utilizar el mismo terno durante todo un año con el único cambio que era la corbata. Al cumplir el año, este señor, Carl, lo que hizo fue comentar y transmitir esto y dijo: yo únicamente he utilizado un terno y con esto demuestro que nadie ha opinado sobre mí. Nadie me ha criticado. Sin embargo, a la primera vez que mi compañera utilizó el mismo vestido, ya se le estaba criticando, ya salía en las revistas, etc. Pero no solo eso, la discriminación no es únicamente de género. Tenemos otros tipos de discriminación. La discriminación racial, la discriminación económica, la discriminación religiosa, etc. Y así como yo les acabo de comentar en esta situación, las personas de un estatus alto también pueden sufrir eventos discriminatorios. Eso no nos libra a nosotros, las personas ordinarias, de ser partícipes o de ser víctimas de un evento discriminatorio. Entonces, yo con esto te llamo a ti a que hagas un cambio en la sociedad y a continuación mis compañeros te hablarán más sobre esto. Sobre la discriminación económica. La discriminación económica es un problema que afecta a la sociedad peruana. Además, se contempla como la distribución desigual de bienes y servicios. Este tipo de discriminación se da mayormente en parejas, ya sean de matrimonio o convivientes, etc., ya que su ganancia monetaria no es igual para ambos. Esto mayormente causa efectos. Lo que hace la desigualdad económica en sí es estratificar o crear clases sociales, es decir, ricos, pobres. Todo esto también se ve en el sistema capitalista, jefe-empleado, donde el jefe menosprecia a su empleado solo por ser de diferentes clases sociales. Esta discriminación también se da en los colegios, universidades, ya que los niños ricos son los que se burlan y molestan a los que no tienen dinero. Por ejemplo, los que estudian con becas, se visten humildemente. Los niños ricos siempre tienden a burlarse de ellos. En el Perú, esto ya es un problema común, ya que las personas no tienen el valor de ir a las autoridades inmediatamente. Tal vez sea por miedo o el temor a no ser escuchados. También se da porque no existen leyes específicas que sancionen este tipo de sucesos. Hay tres tipos de discriminación económica. Discriminación salarial, pues se da cuando dos personas realizan el mismo trabajo con la misma productividad, pero no reciben la misma remuneración
será porque creen que por ser parte de una clase social baja, las personas son menos. Pero en algunos casos puede ser al contrario, ya que los que son de clase baja, por así decirlo, creen que las personas que tienen dinero son egocéntricas, son creídas y solo buscan estar por encima de los demás. Gracias. Les voy a hablar sobre la desigualdad de género en el Perú. En su último informe sobre brechas de género de un Foro Económico Mundial advirtió que los países no están avanzando en el tema, sino que al contrario, retroceden y para cerrar las diferencias entre hombres y mujeres está costando mucho y el ritmo actual ya no tomará los 83 años, sino los 100 años que se había previsto. Pero las mujeres enfrentan más dificultades que los varones. Según Eliana Rebollar, que es la representante de derechos de la mujer y defensoría del pueblo, dijo que las mujeres ganan el 20% menos que los hombres y que un 59% se dedica al trabajo del hogar no remunerado y son consideradas entre la población económica activa. Walter Mendoza, que es oficial de la población y desarrollo de la UNFA, señaló que de acuerdo a las cifras de la AIDE, cada minuto muere una mujer porque es víctima de violencia física por parte de su pareja y cada 4 minutos una mujer es víctima de violencia sexual por su esposo, conviviente o compañero. Además, muchos de los casos de embarazo infantil y una violación, esto expresa una enorme desigualdad entre mujeres y varones en el ámbito de la familia. Les voy a decir algunos datos de desigualdad de las mujeres. En el Perú existen 15.8 millones de mujeres que representan el 49% de la población. Sin embargo, viven en una situación de desigualdad respecto a los hombres y desigualdad y ese se refleja en el acceso de los diversos servicios. En la participación política, que es el 50.22% que las mujeres representan en la electoral. Sin embargo, solo fueron elegidas una gobernante regional y 9 vicepresidentes a nivel regional y dentro de los congresistas solo tenemos 26 congresistas mujeres dentro de 94 varones. En la violencia basada de género, una de cada mujer ha sufrido una violencia física por parte de su pareja, como era en su momento, y cada 4 minutos una mujer fue víctima de abuso sexual por parte de su pareja en el último año, y en 1.013 casos de feminicidio se registraron entre 2009 y el 2017. En la educación, el 73.8% de varones terminaron la educación secundaria y el 62.5% mujeres alcanzaron un grado y el 26.5% de mujeres no estudian porque se dedican a su hogar y por cada un hombre de currículo existen 3 mujeres analfabetas. Y en las jefas de hogar tenemos 28.9% son lideradas por una mujer, en cambio el 71.1% cuenta con un jefe de familia varón. También hay que tener en cuenta, de acuerdo a estos resultados, que el Perú se ha logrado alcanzar temas relacionados a brechas de género como el pacto institucional, que alcanzó el 92% de mujeres. Sin embargo, las mujeres aún tienen poco acceso a los cargos directivos y solo hay un 3% de municipalidades que tienen como alcaldesa una. Hace 10 años, solo 20% de mujeres eran jefas de hogar. Hoy en día la cifra ha aumentado al 28%. Como alternativa, el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables solo asigne el 0.01%
del presupuesto nacional a la reducción de las brechas de género. Eso expresa una enorme desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito familiar. Todo esto nos da a entender la gran diferencia que hay entre un hombre y una mujer en todos los aspectos que tenemos en nuestra vida diaria. Y, por ejemplo, en el caso del fútbol, en el caso del deporte, el fútbol es como que más valorado y más celebrado a nivel nacional, que, por ejemplo, si es que las mujeres que jugamos vóley, ganamos, como que le dejamos pasar y no celebramos tanto como el fútbol. Ahí nomás notamos una gran diferencia y una gran brecha de género. Continuando con la explicación, con la presentación acerca del tema de la discriminación, vamos a hablar acerca de la discriminación religiosa. Esto no debe ser un hecho del cual podamos hablar libremente, ya que la discriminación religiosa ha ido avanzando en el tiempo y no solamente se da en un país, sino en diversas partes del mundo. Por ello, las personas que siguen una religión mayoritaria están expuestas a ser discriminadas, ya sea por expresar sus creencias y sus prácticas religiosas, ya sea en la vida diaria. Además, estas creencias religiosas son parte de uno, ya que uno adquiere en el transcurso de nuestra vida o por deseo propio. Asimismo, decimos que la discriminación religiosa no solo se da en el ámbito de repente educativo, sino también en entidades laborales, entidades privadas, en instituciones educativas. Ya existen los ejemplos como en los colegios. Yo tenía un profesor de educación religiosa, enseñaba lo que era la católica, la iglesia católica, y tenía compañeros que profesaban la religión de los testigos de Jehová. Entonces este profesor realizaba actos indeseables para mi modo de pensar, porque él les pedía a estos estudiantes que salgan afuera cuando se dictaba el curso de religión. Entonces yo como estudiante, yo le decía al profesor, ¿no?, ¿por qué hace ese tipo de comentarios o de querer sacarlo a los estudiantes? Si ellos que tengan otra ideología religiosa no significa de que tú los vas a sacar o excluir de la clase, ya que ellos son libres de pensamiento. Asimismo, ocurren también los ejemplos en entidades privadas cuando son personas o señoritas que de repente visten por su misma religión o cultura, van a presentarse a una plaza y en ese momento se presentan, tienen un buen currículo, y entonces solo por tener una religión no pueden, no les dan la oportunidad a ese puesto laboral. Y existen muchos casos más en los cuales podemos decir que la discriminación siempre está presente, ya sea en las instituciones privadas, públicas, en los colegios, en toda situación en la que nos encontremos. Por eso debemos nosotros ser conscientes y decir que no a la discriminación, exclusivamente no a la discriminación religiosa, ya que la religión es un derecho humano fundamental, y asimismo este derecho humano fue plasmado en la Declaración de los Derechos Universales. Además se encuentra plasmado en el artículo 18, que explica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de conocimiento y de religión. Uno es libre en decidir qué religión
quieres desear o amar o anhelar con todo corazón. Uno es libre de escoger qué profesión. Amar a Dios no te hace a ti decir voy a ser católico, voy a ser testigo de Jehová, voy a ser, pentecostés, como le llamamos las demás religiones. No nos hace menos ni más personas adquirir una religión. Al contrario, debemos decirle no a la discriminación religiosa, porque esto nos hace ser mejor persona y ser personas que podamos nosotros amar a Dios sin necesidad de poder juzgar por una religión. Gracias. Continuando con la exposición, el tema que yo les voy a explicar ahora es la discriminación racial. La discriminación racial es un problema que afecta gravemente a la sociedad peruana. La discriminación racial causa la desintegración nacional, profundiza la pobreza e incrementa la exclusión social, impidiendo un desarrollo basado en la igualdad. Diversas investigaciones que se han realizado en el país han señalado que este tipo de discriminación sería la mayor causa de la pobreza y la exclusión de los pueblos indígenas y la población afroperuana. En el Perú, como ya todos nos hemos dado cuenta, existen pocos procedimientos judiciales que combatan la discriminación racial. Principalmente las personas que son discriminadas van a la comisaría a denunciar este hecho y principalmente son desatendidas o no le toman la importancia que debería dar la ley. Y por esta razón las personas que sufren discriminación no denuncian este acto, y mayormente también se da que no denuncian porque tienen un poco de vergüenza. La lucha contra la discriminación en nuestro país está en todas partes y es un problema que presenta nuestro país desde hace años atrás, desde la llegada de los colonizadores a nuestro país, porque ellos pusieron el nombre, el apodo de indios, de mestizos a nosotros. Para combatir la discriminación en el Perú es necesario promocionar la educación escolarizada, la promoción del concepto de la tolerancia, de las leyes contra la discriminación racial, y esta ley tiene atributos distintos que pueden ser usados en la lucha contra la discriminación racial. Sin embargo, el éxito de esta misión, que es la lucha contra la discriminación racial, requiere en primer lugar que se distingan con claridad las diferentes esferas de acción de cada una de ellas, y en segundo lugar que se establezca la manera en cómo las alternativas pueden actuar reforzándonos mutuamente. La discriminación racial es un tema muy importante. Esto se da en muchas partes, como ya recalqué. La discriminación se da mayormente en las escuelas, en la vida diaria en sí. La discriminación, primero nosotros tenemos que saber la conceptualización de qué es la discriminación para así nosotros no poder ejecutarla. La lucha contra la discriminación racial es un énfasis que nos incluye a todos y nace de uno mismo para combatirla. Si nosotros nos ponemos la intención o la meta de no discriminar, nosotros lo podemos lograr, porque todos somos una misma raza y todos somos personas que merecemos respeto. Gracias. Después de todo lo mencionado, podríamos concluir que vivimos en la actualidad en una situación en la que hay demasiada discriminación. Ha disminuido a comparación de antes, pero sigue habiendo, los índices todavía son un poco elevados como para decir que no existen. Básicamente estamos viviendo en una sociedad con la ideología de patriarcado. El hombre sí puede, la mujer no. Vivimos en una sociedad donde se le niegan derechos, incluso servicios a personas por el color de piel, por la tonalidad, por ser de provincia, por ser quizá de recursos bajos, y esto no debe seguir existiendo. Entonces,
nosotros con este video lo que queremos es comprometerse y promover la erradicación de la discriminación. Claro, quizá no será dentro de un mes, de un año, de 5 años, quizá tome una década o décadas. Entonces lo que nosotros queremos lograr es que tú pongas tu granito de arena. Simplemente con el hecho de aceptarte tal cual como eres, estás promoviendo, estás fomentando la erradicación de la discriminación, la igualdad. Si tú eres quizá alto, bajo, llenita, delgada, tez blanca, tez morena, no importa, tú quiérete tal cual eres, con tus virtudes, con tus defectos. Eso es lo que nos hace únicos. Entonces, queremos decirte que tú puedes continuar con esta erradicación de la discriminación. Contamos contigo.